Hablaremos ahora del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de nuestro país entre 1952 y 1958. Fue sucesor de Miguel Alemán Valdés y en su sexenio del antecesor fue su secretario de Gobernación. Había sido también ya gobernador de su estado natal, Veracruz, y había participado en varios otros cargos políticos antes de llegar a la presidencia de la República. Participó en la Revolución Mexicana de muy joven, siendo parte opositora del gobierno dictatorial de Victoriano Huerta y luchó en la revolución del lado de los constitucionalistas. Por lo tanto, desde el triunfo del constitucionalismo en la revolución, él participó activamente en la política de nuestro país. Su sexenio se va a caracterizar porque aplicó una política de austeridad y de honradez, marcando claramente una diferencia con su antecesor, que desgraciadamente se caracterizó porque los miembros de su gabinete cayeron en muchos actos de corrupción. Al contrario, Adolfo Ruiz Cortines no permitió que su gabinete hiciera estos actos de corrupción, fue muy cuidadoso en ese sentido, no eran sus amigos los miembros de su gabinete y buscó siempre que todo estuviera de manera transparente en su sexenio. Fue un gobierno, repito, de austeridad y en varias ocasiones declaró que para él era mucho más importante que construir obras, que hacer obra pública, era más importante que la ciudadanía estuviera bien y que no se malgastaran los recursos de la nación. Durante su gobierno impulsa también muy fuertemente la inversión extranjera, especialmente dándole pues prioridad a nuestro vecino país del norte, Estados Unidos. En su sexenio se da una devaluación muy importante del peso que llega a 12.50 en comparación con el dólar. Es una devaluación fuerte que se da en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. En octubre de 1953 se da el gran paso y el paso definitivo en la política hacia las mujeres. Se logra la reforma del artículo 34 en el que ya el voto a la mujer es un hecho en todas las elecciones del país. Recuerden que el sexenio pasado, con Miguel Alemán Valdés, se había aprobado la reforma en 1946, pero únicamente para que las mujeres participaran en los comicios municipales. Con esta reforma, en 1953, se logra que la mujer ya tenga participación política, tanto para votar como para ser votada, es decir, para ser candidata en todos los comicios del país. Entonces es un paso fundamental, un paso muy importante dentro de la vida política del país y de la justicia hacia las mujeres. En su sexenio, en 1958, se crea otra de las instituciones sociales por excelencia de nuestro país, que es el ISSSTE. Recuerden que el sexenio de Manuel Ávila Camacho creó el IMSS. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se crea el ISSSTE en 1958. Se llevan a cabo la ampliación de varias vías férreas, se establece en ese sexenio el derecho al aguinaldo, que es una de las prestaciones más importantes que existen en el derecho laboral en nuestro país. Actualmente el derecho al aguinaldo está establecido en la Ley Federal del Trabajo, que se estableció en el año de 1931 y que emana del artículo 123 constitucional. El derecho al aguinaldo en la actualidad implica que todos los patrones tienen la obligación de pagarle 15 días de trabajo a sus trabajadores por haber laborado un año en diciembre y tiene que ser pagado antes del 20 de diciembre o la parte proporcional que les corresponda si trabajaron menos de un año. Mínimo 15 días. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, en el ámbito cultural, el cine mexicano, que había tenido pues una época de oro en los sexenios anteriores y que había recibido mucho apoyo por parte del gobierno, empezó a tener una competencia muy fuerte en la televisión. Se crea a nivel mundial la televisión masiva y México en este sexenio se introduce a la televisión con la creación del telesistema mexicano, que hoy es Televisa. Y ese telesistema, esa forma de comunicación ahora a través de la televisión se va a convertir en una competencia muy fuerte para el cine. El cine había sido el rey de la comunicación masiva en los sexenios anteriores. En el cine, aparte de proyectar películas,
ahí se daban las noticias, había noticieros que se daban entre cortes de las películas y que era pues el sistema de comunicación que se tenía en el país. A partir de la creación de la televisión y de Telesistema Mexicano, con una televisión que llegaba a muchas personas, televisión masiva, esto empieza a cambiar y ahora allá hay una competencia muy fuerte para las obras cinematográficas. Durante su sexenio se implementa a partir de 1954 y va a durar hasta 1970 el siguiente sistema económico, la política económica de desarrollo estabilizador, que va a venir a sustituir a la política económica de sustitución de importaciones de los dos sexenios anteriores. Este programa económico de desarrollo estabilizador buscaba con la protección de las finanzas, de la economía del país, evitar inflaciones, evitar crisis económica que trajeran consecuencias económicas devastadoras para el país. Por eso se denominó Programa Económico de Desarrollo Estabilizador y de alguna manera pues logró su cometido en esos años, pero hacia finales de los 70 las deudas que se tenían con otras naciones empezaron a tener ya a cumplir sus plazos y entonces empezó un problema fuerte económico. Por eso se habla de que el milagro mexicano dura hasta los 70, hasta los años 1970 y a partir de ahí empieza una crisis. Entonces este programa de desarrollo estabilizador va a durar de 1954 a 1970. Durante su sexenio hubo una intensa lucha contra la corrupción, como mencionábamos. Él va a ser un gobernante que va a luchar por que haya honradez y porque haya pulcritud en las finanzas. Él era una persona que se le reconoció siempre por su habilidad con los números, por su habilidad con el buen manejo de los recursos desde los principios de su carrera política. Entonces lo aplicó en su sexenio y en toda su vida, después de su sexenio, hasta su muerte. En su gobierno se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, logra expandir el IMSS a más partes de la República, aparte de haber creado el ISSSTE, y se da una política muy importante de apoyo también hacia el campo, que había estado un poco o un mucho descuidado en los dos sexenios anteriores. Vuelve a retomar el reparto agrario y le crea un seguro agrícola para los trabajadores campesinos que va a ser como una pues fuente de protección para ellos. Sin embargo, no logra, a pesar de todos estos intentos y todas estas inversiones hacia el campo, pues ya el proceso de industrialización y de la migración del campo a la ciudad ya no tuvo regreso. El campo poco a poco se fue descuidando y se fue quedando atrás en comparación con las industrias en nuestro país. El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958.